Hola, muy buenas, soy Pere Rovira y en esta ocasión os he preparado un tutorial que intentará acercaros al mundo de las curvas elípticas. He planteado este tutorial para que juntos entendamos conceptos elementales y así descubrir cómo extraer la clave pública de la clave privada, para luego poder firmar y verificar un mensaje. ¿Qué os parece? El primer abismo que saltaremos será el concepto de las curvas elípticas. Creo que es importante entender de lo que estamos hablando, así que conoceremos un poco su origen. Además, no es lo mismo una curva elíptica que el algoritmo de firma digital de curva elíptica. Este es el contenido del tutorial. Introducción del tutorial, el cual estamos ahora mismo. Los puntos y los campos finitos. Entendamos qué es exactamente un punto. No es que sea complicado, pero así empezamos por el principio e iremos moldeando el concepto. También entenderemos la importancia de delimitar los cálculos y no viajar hasta el infinito. Mediante las coordenadas, los puntos y los campos finitos, entenderéis cómo una curva se define por una ecuación. Con las curvas Weierstrass hemos topado y por su complejidad pasaremos de puntillas. En todo caso, lo he sintetizado lo suficiente para conocer el origen de las ecuaciones que definen a las curvas elípticas. Conceptos matemáticos. En este capítulo os explicaré 3 puntos importantes que se usan para crear un algoritmo eficiente y os ayudarán a proseguir con vuestras indagaciones en cualquier tipo de documentación y proyecto. Os presentaré el concepto de un logaritmo, además de introduciros brevemente sobre la complejidad del tiempo. Habiendo descubierto los pasos anteriores, veréis ejemplos sencillos sobre cómo reducir drásticamente un problema enorme mediante log2n. Vamos a zambullirnos en el inverso multiplicativo modular. No tengáis miedo, si sabéis diferenciar entre un punto y un número entero, os ha quedado claro el concepto del campo finito y tenéis ganas de resolver un problema en menos de 1.000.000 de años, aquí será oficialmente el inicio del tutorial. Si te interesa reconocer los parámetros elementales de las curvas, desgranar cada parámetro de la ecuación o saber la nomenclatura, el capítulo de características de las curvas elípticas te ayudará a leer textos que a priori te parecían de otro planeta. Estoy seguro que reconoceréis las características elementales de la curva solo con leer su nombre. Matemáticas básicas. Sin estas matemáticas no hay algoritmo que construir, así que voy a explicaros cada una de ellas. Tipo de variable big integer, explicaremos qué es y cómo usarla. Función toBinaryString, convierte un número big integer a binario. Función add, sumar puntos es divertido. Quizá es de las funciones más sencillas. Vamos a sumar a más b para encontrar c. Función double, añadir un punto sobre sí mismo es lo mismo que doblar un punto. Función multiply, el corazón del algoritmo. En este punto tenemos las herramientas suficientes para entender cómo combinar las funciones add y double. Implementación en C#. Vamos a preparar el código para la firma y verificación. Firma y verificación. Como su nombre indica, firmaremos un mensaje y lo verificaremos. Bibliografía. Terminaremos el tutorial con una breve conclusión y os dejaré toda la bibliografía que crea importante para que sigáis investigando. Quizá la gente más perspicaz habrá notado que no aprenderemos a generar claves privadas. Estas son números aleatorios que se encuentran entre 1 y un número muy grande. Personalmente considero que los números aleatorios merecen un tema aparte y por ello lo dejaré de lado. Creo que estos 9 capítulos cumplen con la curiosidad de los más noveles respecto a las curvas elípticas y las firmas ECDSA. Recordad que mis tutoriales están pensados para gente con nociones nulas o muy básicas en criptografía y programación. Este tutorial no sustituye documentación especializada ni a gente acreditada en el sector. Al contrario, debe ayudaros a acercaros a ella, así como complementar, pulir y corregir todo lo que aquí os explico. Con el auge de la criptografía, las criptomonedas y la blockchain, creo que debemos saber un poco más de lo que se cuece en los procesadores, porque la seguridad de la información no es ningún juego, y hay que tomárselo en serio. Si no, recordemos el caso del hackeo de las PS3, por usar siempre un mismo número que debía ser aleatorio. Por lo tanto, en ningún caso uséis este tutorial para implementarlo en casos de producción. Pues bien, os abro las puertas a un mundo extrañamente curvado. Ojalá que a partir de ahora crucéis sin miedo las fórmulas matemáticas que protegen los datos. Sin más dilación,
agarraos, que vienen curvas. Hola, muy buenas, soy Pere Rovira y hoy iniciamos los primeros pasos para comprender las curvas elípticas. Y es que es cierto, cuando empezamos a investigar sobre ellas caemos en la cuenta que existen decenas de signos y letras absolutamente desconocidas. Buscas y encuentras, pero la primera página te da en toda la frente, descubriendo con cierta frustración que has aterrizado en un planeta totalmente desconocido. Siempre he pensado que el conocimiento debe ser accesible, aunque para ello debemos ser mínimamente ordenados y empezar por el principio. Luego ya usaremos el resto de nuestra vida para entenderlo y, en el mejor de los sueños, perfeccionarlo. Por eso, en la primera etapa de nuestra aventura debemos tener en cuenta tres aspectos muy importantes. Existen dos ejes, el X y el Y. Cada eje tiene una numeración que nos indicará las coordenadas. A este espacio que acabamos de construir lo llamaremos campo, y este campo será finito, es decir, tendrá un valor máximo. En el siguiente ejemplo no supera el valor 13. Por tanto, bajo estas premisas, es fácil adivinar que no existen coordenadas superiores a 13. ¿A qué no es tan complicado? Voy a colocar dos puntos en el campo finito que acabo de crear. Os presento al punto A y al punto B. Si los unimos mediante una línea recta, estamos viendo cómo ésta pasa por encima de otros puntos. Ahora bien, ¿y si os pregunto, ¿realmente estos puntos forman parte de la línea que une A y B? No es una pregunta baladí. La unión entre dos puntos podría muy bien ser esto. Pero como os he dicho que unamos los dos puntos con una línea recta, comprobamos fácilmente que la podemos definir con la siguiente ecuación. ¿Lo veis? Estamos diciendo que la coordenada Y será igual a la coordenada X, así que conociendo la coordenada X encontramos Y. 7 es igual a 2, 2 es igual a 5. Exacto, 7, 2 y 2, 5 no forman parte de la línea, y todo punto que no cumpla con la ecuación significará que se encuentra fuera de la línea. Pues así es como una ecuación define una curva elíptica. Subimos el nivel. Recordad que nuestro campo finito no admite coordenadas superiores a 13. Para implementar este parámetro, reescribimos la ecuación aplicando el módulo. ¿Adivináis lo que significa P? Exacto, en este caso concreto, 13. Y quedaos con la copla de que es un número primo. Imaginad que mediante una serie de cálculos llegamos al hipotético valor x es igual a 75. Es evidente que el resultado es muy superior a 13, escapándose de los límites del campo. Pero si utilizamos el módulo, sabremos que 75 módulo 13 es igual a 10. Caramba, carambita, ahora sí entra en los límites. Por tanto, 75 mod 13 será igual a 10. Así que, como la ecuación indica que y mod p es igual a x mod p, el nuevo punto es 10, 10. Vale, pero ¿qué diantres es el módulo? Pues es el resto de una división entre dos números. Por lo tanto, 75 dividido de 13 es igual a 5. El resto, efectivamente, es 10. Claro está, todo ello en el conjunto de números enteros. Y aquí termina la historia. ¿Pensabais que os iba a estallar el cerebro? En el próximo capítulo investigaremos un poco más sobre las ecuaciones cúbicas que definen las curvas elípticas. Hay que subir un poco más el nivel, ¿no creéis? Mientras tanto, para prepararos para el siguiente capítulo, os dejo unos enlaces en la descripción de este vídeo para que construyáis curvas a partir de vuestras propias ecuaciones. Es fácil, así que experimentad sin miedo. Muchas gracias por estar aquí. ¡Hasta luego! Hola, muy buenas, soy Pere Rovira y os voy a explicar de forma muy simple de dónde salen las ecuaciones que definen las curvas elípticas. En el anterior capítulo descubrimos cómo se definía una curva mediante una ecuación. Pues bien, en realidad las ecuaciones son muchísimo más complejas, pero antes sería interesante definir una curva elíptica. Informalmente es un tipo de curva cúbica cuyas soluciones están confinadas a una región del espacio que es topológicamente equivalente
a un toro. Disponemos de dos líneas circulares que se cruzan en dos ejes. Estos ejes se utilizan para indicar la posición de un punto. Los puntos van conformando una curva. Esto no es ni una elipse ni una forma ovalada. No obstante, se le llama elíptica porque, al igual que una elipse, es un objeto unidimensional definido en un plano bidimensional. Además, es completamente simétrica, vamos, que está reflejada a lo largo del eje X. Finalmente, la curva se define a partir de todos los puntos del plano que resuelven la función de Weierstrass, siendo su forma general como la que sigue. Menuda ecuación, ¿verdad? Pues define una curva parecida a esta. Atención que viene un triple mortal. Resulta que utilizando el teorema de Riemann-Roch, bueno, en realidad su variación estudiada por Friedrich Carl Schmidt, aplicado a las curvas algebraicas, conseguimos la ecuación de Weierstrass simplificada, que es el tipo de ecuaciones que vemos en la documentación sobre el algoritmo ECDSA. Antes de que estéis dándole al vídeo hacia atrás y hacia adelante, pasad por una magnífica web y su canal de YouTube, donde resume el tema de forma magistral. En la descripción está. Evidentemente no voy a profundizar más en el tema, más que nada porque creo que ya me he metido en un jardín del que saldré sigilosamente para dirigirme al siguiente capítulo. En todo caso, no necesitamos saber más del tema para el proceso del algoritmo ECDSA, pero me pareció que las curvas Weierstrass son súper interesantes, así que os recomiendo seguir investigándolas, aunque no las vamos a mencionar más en todo el tutorial. En la descripción os dejo más enlaces interesantes. Muchas gracias por seguir aquí. ¡Hasta luego! Hola, muy buenas, soy Pere Rovira y hoy vamos a descubrir algunos conceptos importantes. Vamos a repasar qué es un logaritmo, a qué nos referimos con la complejidad del tiempo y descubriremos esta curiosa notación matemática. Un logaritmo no debe confundirse con un algoritmo, de hecho, no tiene nada que ver. Así pues, el logaritmo de un número es el exponente al que debe elevarse una base conocida. Echemos un vistazo a esta fórmula, donde a es la base dada, x es el número conocido, y es el logaritmo o resultado. Una vez realizado el cálculo, sabremos que a elevado a y es igual a x. Así pues, logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3, porque 2 elevado a 3 es igual a 8. Si creamos un proceso iterativo donde vamos probando de uno en uno, encontramos la solución en el tercer intento. Claro, ir probando uno a uno con números pequeños es súper sencillo, pero a medida que los números son mayores, el método se vuelve más ineficiente, consumiendo mucho tiempo y recursos. Y aquí entramos en el concepto del tiempo algorítmico o complejidad del tiempo. En proporción al tamaño y costo de la entrada, es un término de programación que cuantifica la cantidad de tiempo que tarda una secuencia de código en procesarse o ejecutarse. Fijémonos en estas líneas de código que se repiten 3 veces. Esto indica que la complejidad de tiempo general es de 1, ya que cada declaración solo toma una unidad de tiempo para completar la ejecución. En esta ocasión, encerramos las 3 sentencias en un bucle que se repetirá n veces, siendo la complejidad de tiempo general n por 1, o lo que es lo mismo, n. La diferencia entre el primer ejemplo y el segundo radica en que si un algoritmo emplea sentencias que solo se ejecutan una vez, el tiempo es constante. Sin embargo, cuando la declaración está en un bucle, el tiempo requerido crece a medida que crece el número de veces que se ejecuta el bucle. Por lo tanto, el estudio de la complejidad del tiempo puede ayudar a que tiempos de procesado generales de, por ejemplo, 600 milisegundos empleen métodos para reducirse a 100 milisegundos. En resumidas cuentas, debemos desarrollar algoritmos eficientes que den resultados en un tiempo razonable. El resultado de esa eficiencia también dependerá de otros factores, como el sistema operativo y el hardware de los ordenadores. Así pues, sin entrar en más detalles y como curiosidad, en función de la longitud de la entrada, la complejidad espacial de un algoritmo cuantifica cuánto espacio o memoria necesita para ejecutarse. La complejidad temporal de un algoritmo mide cuánto tiempo tarda un algoritmo en ejecutarse.
También existen varios tipos de complejidad de tiempo, de los cuales ya hemos visto 1 y n, pero el que a nosotros nos atañe será log2n. Quizá no os habéis dado cuenta, pero ya hemos hecho un pequeño cálculo mediante el logaritmo binario, descubriendo que el log2 de 8 es igual a 3. En este caso, cuando el algoritmo disminuye la magnitud de los datos de entrada en cada paso, se dice que tiene una complejidad de tiempo logarítmica. Veamos un ejemplo muy simple. Imaginad que partimos de un número que consideramos elevado, por ejemplo 1024. Cread un bucle que del valor 1024 llegue hasta 1 o lo más cerca de 1. La solución más simple cuando estamos aprendiendo es algo parecido a esto, donde restamos una unidad hasta llegar a 1. Eso implica 1023 pasos. Empecemos otra vez, pero ahora dividimos entre 2 cada paso en vez de restar una unidad. Guay, ¿no? Fijaos que hemos concluido con tan solo 10 pasos. Así pues, comprobamos que el ritmo de operaciones crece a un ritmo muy pequeño en comparación al valor de entrada. Esta línea de código os puede resultar útil para conocer el logaritmo en base 2 del número que indiquéis. Para números muy grandes como Big Integer debéis instalar Net7. Seguid estos pasos. Abrid vuestro proyecto y dirigíos a Proyecto Propiedades. Seleccionar Net7 o superior en marco de destino. En la descripción os dejo el enlace de descarga de Net7. Además, en la ayuda de Microsoft ya indica qué versión de Net es necesaria para Big Integer. Ahora que ya sabemos algo más sobre la complejidad del tiempo y el logaritmo binario, creo que las puertas están abiertas para acceder al multiplicativo modular inverso. Recordad que el módulo permitía ajustar un valor dentro de un rango específico. Antes de nada, debemos tener claro que en las curvas hay 2 operaciones matemáticas que no están permitidas. No podemos multiplicar 2 puntos, no podemos dividir un punto de otro punto. Al no poder dividir puntos, usaremos el multiplicativo modular inverso. Generalmente se representa de la siguiente manera. Así pues, fijaos cómo evitamos la división entre A y B consiguiendo el mismo resultado con la multiplicación. Y viene a decir que para cualquier número A hay un número B que obedece a esta fórmula. Imaginemos que tratamos de encontrar por fuerza bruta el multiplicativo modular inverso de 83 mod 14.983, donde 14.983 es un número primo. Entonces, lo que estamos intentando encontrar es precisamente el valor de B. Hacerlo por fuerza bruta supone intentarlo en cada unidad, provocando que el tiempo requerido crezca a medida que crece el número de veces que se ejecuta el bucle. Y tras un montón de tiempo, descubrimos que 4874 es el inverso multiplicativo de 83 módulo 14.983. Con números tan pequeños, encontrar el inverso modular multiplicativo es muy sencillo, pero hemos necesitado 4.874 intentos para llegar al objetivo y el tiempo de cálculo se ha notado. ¿Os imagináis lo que tardaríamos con números de 256 bits? Pues armaos de paciencia, pillad palomitas y dejad por herencia la continuidad del proceso, porque ir probando uno a uno valores tan grandes llevará unas cuantas generaciones. Ahora bien, si utilizamos el teorema extendido de Euclides, utilizamos muy pocos pasos, expresándose de este modo. O bien fijaos que hemos encontrado B. Ahora que hemos conseguido dar la vuelta mediante la multiplicación, tenemos la posibilidad de continuar con los cálculos con la certeza de que si encontramos nuevos puntos mediante cálculos matemáticos, estarán dentro de un rango. Para entenderlo mejor, representaremos la curva elíptica tal como la vería una computadora. Esto es mediante dispersión de puntos. En el campo se presentan todos los puntos que pertenecen a una hipotética curva, eso sí, muy pequeña. Supongamos que hacemos cálculos consiguiendo ir del punto A al punto B. Hasta aquí nada nuevo bajo el sol. Pero ¿qué pasaría si desde el punto B hacemos cálculos para encontrar un nuevo punto en el campo finito? Gracias al multiplicativo modular inverso, conseguimos dar tantas vueltas como sean necesarias para continuar los cálculos hasta llegar al punto C.
Esto funciona muy bien cuando se trata de un número primo. Sabemos que un número primo no puede dividirse por ningún otro número salvo por sí mismo y por 1. Así que los resultados de la multiplicación modular se distribuirán por el campo finito de manera uniforme, sin repetir ni perder números. Por tanto, se puede garantizar que cada número en el campo finito tendrá su multiplicativo modular inverso. Y ya hay campo para correr. Este es un número de 521 bits que indica la cantidad de puntos que podéis encontrar en la curva sec-p 521R1. Como la multiplicación y la división entre puntos no está permitida, no hay manera de deshacer el camino. Ante la posibilidad de estar sumando millones de puntos, por muchas vueltas que hagamos, intentar encontrar la clave privada aún sabiendo el punto generador solo nos derivaría un punto más en la curva, sin saber cómo hemos llegado hasta allí. Cuidado, no confundamos la multiplicación de un número entero con un punto, que eso sí está permitido, con la multiplicación de 2 puntos, que no está permitido. Aquí podemos ver que k es un número aleatorio muy grande, p es un punto y r el punto resultante de la multiplicación. Aún conociendo p y r, no hay forma de descubrir k, siempre y cuando cumpla con los requisitos elementales que se verán en el capítulo sobre las características de las curvas elípticas. ¿Conocéis el hackeo de la PS3? Básicamente, en una parte del algoritmo donde debiera usarse un número aleatorio seguro, se usaba siempre el mismo número. Por tanto, el valor k se usaba como una constante y su valor podía llegar a deducirse mediante patrones o bien descubrirse en caso de filtraciones. El caso es que hubo una filtración y eso permitió tirar del hilo y descubrir la clave privada. Con ella, cualquier persona que la tuviera en su poder podía firmar software como si fuera original. Desde entonces existe este meme que ejemplifica lo sucedido. Pues bien, lamento no haber sido más amplio y preciso en el tema, pero hay conceptos que deben estudiarse aparte para un mejor entendimiento. Os animo a repasar los números primos, los coprimos y a zambulliros en los teoremas de nuestro amigo Euclides. No obstante, deseo que desde una visión genérica os haya quedado claro el concepto más elemental y podáis seguir investigando con un poco más de seguridad. Muchas gracias por seguir aquí. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Hasta luego! Hola, muy buenas, soy Pera Rubira y hoy repasaremos las características más elementales de las curvas elípticas. Para que os hagáis una idea, imaginad que vais a comprar huevos al mercado y os encontráis 3 cajas totalmente opacas. En una encontráis la letra L, en otra la M y en otra la S. Abrimos la caja y cada huevo tiene un número grabado. ¿Verdad que os están dando una información muy importante? Pues con las curvas pasa lo mismo. Gracias a la popularidad de las criptomonedas y en concreto de Bitcoin, seguro que la gente más metida en el mundo solo sabrá decir una curva. Efectivamente, la SEC-P 256K1. Pero hay muchas más. Además, ¿sabríais decirme qué significa su nombre? Pues a eso vamos. En este capítulo haré una reivindicación al cumplimiento de normativas o compliance. Repasaremos los parámetros de las curvas. Repasaremos la ecuación que define las curvas. Os presentaré las funciones básicas que necesitamos para extraer la clave pública de la clave privada. Es posible que si has llegado hasta este tutorial sea porque te sientas interesado o interesada en la criptografía y la seguridad informática. Probablemente hayas hecho algunos cursos, hayas seguido vídeos y artículos relacionados con el tema o bien estés en la universidad aprendiendo de gente que controla el tema. Aún así, estoy convencido que si no te has topado con ella, te queda muy poco para descubrir la palabra compliance. El compliance es un término en inglés que hace referencia al cumplimiento de las normativas, ya sean internas o externas, legales o armónicas. Las empresas y todos sus integrantes deben demostrar una actitud proactiva para evitar responsabilidades penales y demostrar que su voluntad y finalidad es el cumplimiento de la ley vigente y las normativas internas. Tengo un pequeño artículo en LinkedIn que podéis leer titulado irónicamente "Las normativas son pura burocracia".
¿Y por qué os recomiendo el artículo? Porque a continuación vamos a entrar en los parámetros de las curvas, además de dejaros en la descripción un documento que seguro que os va a gustar. Es evidente que sabéis que cada curva está identificada con un nombre. Los nombres identificativos suelen seguir el siguiente patrón. A continuación os muestro el significado de algunos de ellos. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que tenemos distintos tipos de curvas, y si queremos operar con ellas, debemos ponernos de acuerdo con la que vamos a usar. Venga va, estoy convencido que en estos momentos, cuando leemos el nombre de una curva, ya somos capaces de conocer información al respecto, como por ejemplo el número de bits que tiene su campo finito, así como la versión de la curva. Además, ya deberíamos tener claro que una curva elíptica se define por el conjunto de puntos descritos en una ecuación, y tal como vimos en el capítulo 3 sobre las curvas Weierstrass, A y B son específicos de cada curva debido a los cálculos que simplifican la ecuación. Sigamos desgranando información. P es un número primo que mantiene todos los números dentro de un rango específico al realizar los cálculos matemáticos. Eso no os puede sonar raro porque lo hemos estudiado en el capítulo sobre los puntos, y tiene mucho que ver con el multiplicativo modular inverso. A y B son valores característicos de cada curva y que podemos ver en la ecuación. Además existen otros parámetros. N es la cantidad de puntos que podemos obtener, también se conoce como order. Es menor que P y se basa en el punto generador escogido. Si recordáis bien, en el capítulo sobre el multiplicativo modular inverso os mencioné un número muy grande, pues ese es. G es el punto generador. Es un punto de partida de la curva para iniciar los cálculos. Viene predefinido. Básicamente, su elección es por demostrar que hasta la fecha actual no tiene debilidades criptográficas. Veamos. Comúnmente, cuando se nos pide que contemos hasta 100, empezamos por el 1 y así incrementamos en un valor hasta 100. En este caso, diríamos que el valor G es 1. Si nos hicieran empezar a contar desde el 35, pues el valor G sería 35. Pues el punto generador es el punto inicial de las curvas elípticas para iniciar la mayoría de cálculos. Básicamente, su elección es por haberse demostrado no tener debilidades criptográficas hasta el presente día. Y sí, efectivamente, el punto generador tiene la coordenada X y la coordenada Y. En la documentación oficial os indicarán los valores exactos de cada parámetro. A continuación se muestran los parámetros de varias curvas. Os dejo el enlace en la descripción para que investiguéis un poco más. Seguramente notaréis cuando consultáis el punto generador o bien accedéis a webs que os extraigan la clave pública que los valores están en hexadecimal y contiene un prefijo que indica si está comprimida o sin comprimir. Aquí los prefijos. 0,2 seguido de la coordenada X, eso significa que la coordenada Y, que no se muestra, es impar. 0,3 seguido de la coordenada X, eso significa que la coordenada Y, que no se muestra, es par. 0,4 significa que no está comprimida y se muestra la coordenada X y la coordenada Y juntas. Hay un parámetro algo extraño llamado h, y lo vemos casi siempre con el valor 1. Este parámetro tiende hacia 0, por eso es habitual que sea 1. Cuando es 1, al multiplicar h por un punto, necesariamente nos dará un resultado dentro del rango P esperado. Así que cualquier punto distinto de 0 es un generador. Por ello, cualquier punto que cumple con la ecuación, decimos que se encuentra en la curva y forma parte del grupo P. Lo complejo es cuando el cofactor es superior a 1, ya que no basta con verificar que la ecuación se cumple y tampoco garantiza que se encuentre en el grupo P. Eso implica desarrollar mucho más los cálculos para corroborar que los resultados obtenidos son correctos.
Finalmente, este es el proceso esquematizado para extraer la clave pública de la clave privada. Conocer la curva y con ello la ecuación que la define. Seleccionar el punto generador, que es el punto de origen. Generar un número aleatorio muy grande que será la clave privada. Desarrollar los cálculos básicos para extraer la clave pública de la clave privada, que son los siguientes: double, add, multiply. Y yo creo que hasta aquí podemos descansar un rato y esperar al siguiente capítulo. ¿Os parece bien? Muchas gracias por seguir aquí. ¡Hasta luego! Hola, muy buenas, soy Pere Rovira y hoy vamos a descubrir los cálculos para extraer la clave pública de la clave privada. Veamos qué operaciones matemáticas podemos hacer con los puntos de una curva. Sumar 2 puntos, restar 2 puntos, duplicar un punto, multiplicar un punto por cualquier número entero. No obstante, recordad que hay operaciones que no están permitidas, como multiplicar 2 puntos o dividir un punto de otro punto. Ya vimos que un aspecto elemental en criptografía es la posibilidad de multiplicar un punto por cualquier número entero. De hacerlo, no podemos recuperar el número entero por el que ha sido multiplicado. Es decir, del resultado de la multiplicación de k por a no podemos regresar y conocer k, ya que los recursos para tal fin son muy costosos. Y eso está muy bien cuando operamos con números extremadamente grandes, pues impide hacer el recorrido inverso y encontrar nuestra clave privada. Por otro lado, me gustaría mostraros una web muy interesante donde construir curvas a partir de ecuaciones. Os aviso para que sepáis de dónde he sacado el gráfico con el que veremos los ejemplos. Mirad, es muy simple. Solo debéis anotar la ecuación pertinente. Voy a poner la SEC 256K1. Enviamos y aquí está. Mirad, vamos a poner la línea con la que hemos iniciado el curso, donde y es igual a x. La verdad es que es una web chula, jugad con ella. Dicho esto, veamos cada operación permitida detalladamente. La función add permite sumar 2 puntos siempre que ninguno de ellos comparta la misma coordenada x. Imaginemos que tenemos el punto A y deseamos sumarle b. Si trazamos una línea que una A y B, esta se cruzará en un punto de la curva. Este nuevo punto lo reflejamos obteniendo el punto C. Los cálculos para tal fin son los siguientes. Trasladar estos cálculos a C# es muy sencillo. Iniciamos un nuevo proyecto en C#. Y le damos a Siguiente. Introducimos el nombre de nuestro proyecto y su ubicación. Aquí está bien. Siguiente. De momento ya está bien con Net 6. Creamos el proyecto, ya lo tenemos aquí. Y ahora vamos a crear una nueva clase que la llamaremos Tools. Agregar, clase. Aquí tendremos todas nuestras funciones. Lo primero que vamos a hacer será crear una clase anidada llamada EcePoint. Esta clase tendrá las propiedades x e y, que serán las coordenadas de nuestros puntos. También la necesitamos porque el resultado de las funciones será nuevos puntos de este tipo. Como la intención es entender y transcribir las fórmulas a C#, de momento operaremos con un rango muy pequeño de números, así que usaremos el tipo de variable double. Más adelante nos introduciremos en Big Integer.
escribimos la función add, que devolverá necesariamente un ECPOINT, o sea, la suma de dos puntos. Add necesita dos parámetros. Los puntos A y el punto B. Y empezamos. Vamos a definir y calcular S o slope, que es la línea que une A y B. Bien, definimos y calculamos X. Finalmente definimos y calculamos Y. Gracias a estos cálculos, retornamos un ECPOINT con los valores calculados. Su X tendrá X y su Y tendrá Y. Vamos a probar nuestro pequeño experimento. Dibujamos el punto A y el punto B. Si las explicaciones han sido correctas, el punto C debería caer en la coordenada -0.5, 2.5 aproximadamente. Pensad que ahora lo estoy dibujando a mano en un PowerPoint. Lo que vale son los cálculos del programa, que serán precisos y correctos. Así que he pensado que esto os ayudará a tener una idea visual. Nos dirigimos a la pestaña Program para definir dos puntos con sus respectivas coordenadas. Como el método es static, llamamos a la clase Tools, llamamos a ECPOINT y creamos nuestro nuevo ECPOINT. Vamos a darle estas coordenadas. Que son más o menos lo que teníamos en el gráfico. Para el punto 2. Vale. Y ahora el nuevo punto resultante, en este caso, llamamos a la clase Tools, a la función add y le introducimos el parámetro punto 1 y el parámetro punto 2. Vamos a escribir los resultados. Para Y, cambiamos coordenada y a ver si nos acercamos aproximadamente. Probamos. Y ahí está.
Si os han salido los mismos cálculos, el ejercicio está correcto. Probemos otra vez y sumemos los siguientes puntos. El resultado debería caer por aquí, es decir, aproximadamente por menos 0.2, 2.5. Vamos allá. Cambiamos el valor de las coordenadas del punto 1 y cambiamos el del punto 2. Ejecutamos y comprobamos que los resultados encajan. Puede que al operar con double tengamos que jugar con la cantidad de decimales, pero podemos estar seguros que la función add suma los puntos correctamente. A mí me parece divertido. ¿Y a vosotros? Cuando deseamos añadir un punto a sí mismo, lo que hacemos es multiplicar un punto por 2 o añadirlo a sí mismo. Es muy parecida a la función add, pero con alguna diferencia. Lo que hacemos es partir de un punto dado. De allí trazamos una tangente hasta que corte la curva. Justo en ese punto lo reflejamos y encontramos el punto duplicado. Para realizar esta función es necesaria la variable a, donde su valor está en las propiedades de la curva seleccionada. Así pues, cuando escribamos nuestro código, debemos tenerla definida con el valor correspondiente. Pues bien, habiendo desarrollado la función add, ¿creéis que podéis hacer esta? Yo creo que sí, aunque si no lo veis claro, vamos a ello. Volvamos a nuestra clase Tools y desarrollemos nuestra función double. Recordad que antes debemos definir nuestra constante a. En este caso le daremos el valor 0, que es el mismo que el de la curva secp 256K1. Podéis comprobarlo en la documentación oficial de los links que os he ido recomendando en anteriores vídeos. Nuestra función debe devolvernos un ECPOINT. Como vamos a multiplicar un punto, solo necesitamos un parámetro, que será el punto que queremos multiplicar. Definimos y calculamos la variable s, definimos y calculamos la variable x y definimos y calculamos la variable y. Finalmente retornamos el nuevo punto con las coordenadas nuevas. Y aquí lo tenemos. Cerramos. Guardamos el proyecto y nos dirigiremos a anotar las nuevas coordenadas del punto que queremos duplicar. El punto A debería darnos un resultado aproximado de 1.5 menos 3.1. Así que vamos a poner los valores de la gráfica. Recordad que lo que vale es el programa. Aquí los estoy poniendo a ojo. Este punto lo eliminamos. Cambiamos la función. Double. Aquí fuera. Ponemos solo el parámetro correspondiente. Y ahí está. Si habéis obtenido este resultado, el código es correcto. Continuemos. Conociendo las funciones add y double, por fin tenemos todas las herramientas para multiplicar un número entero por un punto de la curva. Eso nos sitúa en un nuevo punto que será nuestra clave pública.
Bienvenidos y bienvenidas al núcleo de la criptografía de Curva Elíptica. Analicemos un poco nuestro progreso. Por un lado, sabemos que agregando un punto sobre sí mismo llegamos algún día a un punto deseado, pero sabemos que es una opción absolutamente ineficiente, ya que las operaciones serían cada vez más lentas a medida que operamos con números muy grandes. Fijaos en la cantidad ingente de pasos hasta llegar a 128 si vamos de 2 en 2. 64 pasos nada menos. ¿Recordáis el capítulo de la complejidad del tiempo? Si partimos del punto 2 y deseamos llegar al 128, únicamente necesitamos 6 funciones double en vez de 64 llamadas add. Pero no todo se soluciona con double, ya que debemos combinarla con add para llegar a nuestro objetivo con la menor cantidad de operaciones posibles. Y claro, es totalmente lógico plantearse ¿cuántas operaciones add y double necesitamos? Multiply se encarga de gestionarlas mediante un método muy interesante. Si convertimos nuestro número entero a su representación binaria, la secuencia de ceros y unos determinará qué función ejecutar. Siempre que sea un 0, ejecutamos la función double. Siempre que sea un 1, ejecutamos la función double y add. En todo caso, Multiply siempre empieza con double, pues empieza con un solo punto que suele ser el punto generador. Fácil, ¿verdad? Pues de momento nos quedamos aquí. En el próximo capítulo empezaremos a utilizar Big Integer y a adaptar nuestro pequeño prototipo a algo un poco más serio. Ahora solamente tenemos una idea de cómo funciona el código, pero no es correcto para operar con FDSA. No obstante, seguid practicando con lo que hemos hecho hasta ahora para comprender qué sucede y cómo sucede, ya que os ayudará a seguir entendiendo lo que sucede en próximos capítulos. Muchas gracias por seguir aquí. ¡Hasta luego! Hola, muy buenas, soy Pera Rubira y hoy espero alegraros el día terminando nuestro primer prototipo sobre FDSA. Seguro que os gustará porque por fin obtendremos la clave pública de la clave privada. Así que, vamos al tema. Al operar con números tan grandes, utilizaremos la estructura Big Integer. Como bien dice la ayuda de Microsoft, representa un número entero con signo arbitrariamente grande, que en teoría no tiene límite superior ni inferior. Operamos con números de 256, 318, 512 bits, así que, sin duda alguna, Big Integer es la estructura idónea para programar nuestro algoritmo FDSA. Volvamos a nuestro proyecto, a la clase Tools. Lo primero que haremos será arreglar nuestro código. Fijaos cómo Visual Studio incorpora automáticamente la biblioteca System Numerics. Cambiamos todos los double a Big Integer. Esta la haremos privada. Cambiamos. Haremos unas cuantas modificaciones más para que todo sea en Big Integer. Ese será Big Integer, X e Y. Y para que nos haga la potencia de 2, necesitamos sustituir esto. Muy bien. Y aquí haremos lo mismo. Cambiamos. Cambiamos. Bien. Y la potencia. Bien, ya lo tenemos. Una vez arreglado, procedamos a incorporar los parámetros de la curva. No hay nada mejor que conocer los parámetros recomendados y seguir el compliance para asegurar nuestra criptografía. Nos dirigimos al PDF correspondiente que tenéis a la descripción y buscad la curva SecP256K1. Declararemos las propiedades pertinentes mediante Big Integer y asignaremos el valor indicado. Aquí tenemos el valor P. Big Integer, read only. Ahí. P.
Este 0 es muy importante y pegamos el valor. Vamos a decirle que tiene que ser en hexadecimal. Y esta biblioteca la colocaremos ahí arriba. Bien. Vale. Vamos a limpiar esto, que es fruto del PDF. Bien, ya tenemos el valor P. Vamos a por el N. Cambiamos a N. Volvemos otra vez. Copiamos. Ahí. Pegamos. Importante, el valor 0 tiene que seguir ahí. Y limpiamos. Aunque también podríamos usar un valor decimal. Por el momento usaremos el valor hexadecimal. En este caso, como son valores muy pequeños, para A y para B, aquí ponemos el valor que toca. Fijaos que es para A 0 y para B 7. No hace falta poner tantos ceros. Vamos a crear nuestro punto generador, que será el punto desde el que empezarán todos los cálculos. Como podéis comprobar, son números enormes. Así que aquí tenemos la coordenada X y la coordenada Y. La X es más o menos... Bueno, más o menos no. Tiene que ser preciso, es hasta aquí. Ahí está. Copiamos. Y bien, vamos a crear una clase de tipo EcePoint. Bueno, una clase. Vamos a crear el punto G de tipo EcePoint. ¿Vale? Y la coordenada X va a tener un valor big integer que es el que hemos tenido. Aquí no hace falta el 0. Sí. Decimos que sea en hexadecimal. Vale. Ahí. Copiamos, pegamos y la I. Ahí, que es de aquí hasta aquí. Fijaos el 0,4, que eso quiere decir que no está comprimida y por eso nos salen las dos coordenadas. Pegamos. Bien. Y vamos a limpiar todo esto. Fuera. Aquí el 0 tampoco hace falta en la coordenada I. 0 principal. Vale, dejadme decir que A y B sean read-only. Vale. Venga, nos situamos al final del código. También que lo veáis bien, todo lo que hemos hecho. Y guardamos. Uy, esperad un momento que esto será mejor ya dejarlo en privado. Vale, ahora sí, mucho mejor. Voy a pegar la función toBinaryString aquí mismo. Básicamente esta función recibe por parámetro un valor big integer. Lo pasamos a un array de bytes.
big integer es devuelto en orden Little Endian, por eso creamos un índice con valor en su última posición. Creamos una string builder. Mediante una string que guarde el byte más significativo, nos aseguramos que el valor sea positivo. Recorremos un bucle for a la inversa para construir nuestra representación binaria bien ordenada. Y retornamos la string builder. Vamos a probar nuestra función. Eliminamos. Declaramos un big integer. Insertamos un número en hexadecimal. No sé, cualquiera. 1, 2, 3, ABC. Ya le damos el hexadecimal. Y escribimos el valor llamando a nuestra nueva función. Insertamos el parámetro, cerramos paréntesis, probamos y ahí lo tenemos. En la descripción de este vídeo os dejo este documento donde buscar inverse value y encontrar una forma sobre cómo programarlo. Lo encontraréis en la página 67. ¿Lo veis? Aquí tenéis cómo escribirlo. ¿De acuerdo? Pero bueno, si no lo conseguís no os preocupéis. Os dejo el código que he escrito. Vamos a ver. Lo voy a pegar aquí. Esto fuera. Aquí. Vale. Si queréis ver todo el proceso, descomentad esta línea. Yo la voy a eliminar. También quito el link del PDF. ¿Vale? Y bueno, básicamente esta función recibe dos parámetros, el número y el módulo. A veces necesitaremos P y otras necesitaremos N. Tanto el uno como el otro se usarán como módulo. Así que vamos a escribir una función que nos simplifique un poco todo esto para que el código quede más limpio y ya directamente optemos cuándo usar P y cuándo usar N. Esta será para P. Introducimos un parámetro. Y el resultado que nos dará será el inverso modular del parámetro con la P. Y aquí ahora hacemos lo mismo, pero con N. Así. Y en este caso cambiamos este de aquí. Así. Tu binary string en privado, que ya no la vamos a probar más. Así. Bueno, pues ya podemos aplicar el inverso multiplicativo a nuestras funciones. Este paso será algo aburrido. De hecho, ver a alguien escribir código no suele ser divertido. En todo caso, fijaos cómo sustituyo la división que teníamos por el inverso modular y cómo sumo P a los valores. Con esto, estamos dando vueltas cada vez que los cálculos sobrepasan el valor P
y estamos impidiendo reconstruir el camino de retorno. Bueno, os dejo concentraros, no os olvidéis de nada, y estas modificaciones serán para las funciones double, como estáis viendo, y para add. Esto ya casi está. Limpiemos un poco la pantalla y escribamos el corazón de la criptografía de CDSA. La función multiply no es complicada de entender, ya veréis. En esta ocasión la vamos a hacer pública, para poder acceder a ella desde cualquier parte del programa. Va a devolvernos un fpoint y va a tener dos parámetros, el número por el que vamos a multiplicar un punto y un punto que le va a entrar por parámetro. Como no sabemos qué punto le va a entrar, le vamos a dar de momento un valor nulo. En caso de que sea nulo, lo que va a hacer será coger directamente el punto generador. Ahí está. Ahora creamos un fpoint para poder operar en esta función. Lo vamos a llamar current. Y va a adoptar el valor del parámetro point. Creamos una string que va a albergar el número big integer en su cadena binaria. Y aquí ya iniciamos nuestro for, que va a recorrer toda la cadena binaria detectando ceros y unos para poder ejecutar la función que crea conveniente. Lo primero que va a ejecutar siempre, sea un 0 como sea un 1, va a ser double. Por lo tanto, ejecutamos ya la función double.
Y ahora, en caso de que detecte un 1, lo que va a hacer será ejecutar la función add. Fijaos que siempre estamos trabajando sobre el punto current. ¿Lo veis? Nos va a ejecutar double y en el caso de que detecte un 1, además de double, nos va a ejecutar add. Finalmente retornamos current. Vamos a corregir este punto. Aquí está. Vale, ahora sí lo tenemos bien. Vale, y ahora que tenemos el código escrito, dejadme que creo que me he olvidado una cosa. A ver. Exacto, sí. Aquí sería conveniente que nos retornase un ECPoint de double del punto A, en caso de que la coordenada X de A y la coordenada de X de B coincidiesen. Así que vamos a escribirlo. En caso de no coincidir, pues hará los cálculos pertinentes. Y aquí una cosa, se me ha olvidado esto. Vale, ahora sí está bien. Pues muy bien, esto ya lo tenemos. ¿Qué os parece? Vamos a la pestaña Program y hacemos comprobaciones. Venga, vamos al tema. Creamos un big integer. Esta va a ser nuestra clave privada. Ya sabemos cómo funciona. Le vamos a colocar el valor 1 y en hexadecimal. ¿Vale? Ahora creamos un ECPoint que va a ser nuestra clave pública. Bien, llamamos a Tools, Multiply e insertamos K. Y ahora vamos a imprimir los resultados, que queden más o menos pintones. Una llave. Aquí mostraremos la coordenada X. De la public key, le damos la X y lo imprimimos en hexadecimal y en mayúsculas. Si lo queréis en minúsculas, la X debe ser minúscula. Venga, hacemos lo mismo con la coordenada Y. Cambiamos. Y este también, este es el importante. Ahí. Cerramos llave y si todo va bien, debería aparecernos el mismo valor que el punto generador. Aquí está. ¿Vale? Venga, ejecutamos. Tracatrá. Ya lo tenemos. Bueno. Venga, va, no cantemos victoria todavía. Vamos a hacer unas pruebas más. Lo que vamos a hacer ahora va a ser ir a una web que nos genere claves privadas y públicas para ver qué sucede. Esta web está en la descripción. Seleccionamos la curva, seleccionamos la clave privada, la pegamos, no os olvidéis del 0 sobre todo. Ahora, muy bien. Ejecutamos. Patapam. Cuidado que tenemos aquí unos ceros. Esto es solo una representación en texto, no es el valor en sí. En todo caso, pegamos, copiamos y pegamos en un bloc de notas nuestros resultados. Vamos a la web. Copiamos la clave pública que nos ha generado. Le quitamos el prefijo, le añadimos el 0, que es una representación en texto que nosotros tenemos, luego lo arreglaremos. Y ya veis que está coincidiendo bien. Bueno, no vamos desencaminados. ¿Qué os parece si vamos a eliminar estos ceros para tener una mejor representación? Esto se hace mediante una función que se llama trimStart. Lo vamos a añadir aquí después del toString
Y lo que hacemos será eliminar los ceros que se encuentren por delante de todo. Podría ser cualquier otro carácter, pero aquí, ¿veis? Le indicamos 0. ¿Vale? Todos los ceros iniciales. Hacemos lo mismo con la coordenada ahí. Copiamos, pegamos. Cerramos paréntesis, vale. Venga, ejecutamos. Y como veis ya no tenemos esos ceros iniciales. ¿De acuerdo? Bueno, si queremos hacer más pruebas, lo que podemos hacer también es ir a otra página web donde nos va a generar incluso direcciones bitcoins a través de tanto de la clave pública como de la privada. ¿Qué os parece? ¿Vamos para allá? Venga, cerramos. Voy a coger este número, esta clave privada que teníamos, y la voy a pegar en esta web que os acabo de decir. Generamos la clave pública, comprobamos que es la misma, el resultado es correcto, pero fijaos que también nos ha generado direcciones Bitcoin. Esto de momento no es importante. Lo que nos interesa es que los valores sean los mismos que la clave pública. Y como podéis comprobar, aquí está correcto. Y bien, este ha sido un capítulo algo más pesado, pero creo que ha merecido la pena llegar hasta aquí. En el próximo capítulo firmamos y verificamos un mensaje. ¡Hasta luego! Hola, muy buenas, soy Pere Rubira y hoy continuaremos con el código para la firma y verificación de los mensajes. Para la firma es necesario aplicar un algoritmo de la familia SHA-2. Como estamos desarrollando cálculos para la SECP 256K1, esta necesita del algoritmo SHA-256. Si no sabéis cómo funciona, tenéis un tutorial muy chulo en mi canal, donde os explica paso a paso el algoritmo criptográfico. Así que es muy importante entender que no firmamos el mensaje, sino el hash resultante del mensaje. En el capítulo 4 del tutorial SHA-256 explicado paso a paso, conseguimos transformar una serie de datos a un valor hexadecimal de 256 bits. Si os fijáis bien, notaréis que es posible crear dos o más ficheros que contengan la misma información. Eso significará que tendrá el mismo hash. Ahora os lanzo la siguiente pregunta. Si Alice y Bob te envían un archivo de texto con el mismo contenido, ¿cómo sabemos de quién es cada uno? A priori podrías pensar, ¿y qué más da? El contenido es el mismo. Pero ¿sabéis qué pasa? Que si no sabemos con quién nos comunicamos, puede que estemos confiando en el dispositivo equivocado. Así que, para diferenciar ambos archivos, lo conseguimos mediante la firma digital. El primer paso es crear la función del SHA-2 para generar el hash del mensaje. La documentación oficial nos indicará qué SHA de la familia 2 debemos utilizar. Recordad importar la biblioteca Security Cryptography. Generamos el SHA-256 fácilmente definiendo una función y dándole como parámetro los datos a hashear. Las instrucciones son muy simples, ya se dieron en el tutorial SHA-2, así que no voy a volver a explicarlas. En todo caso, aquí os muestro cómo voy escribiendo el código.
Como vimos en el apartado To Binary String, nos aseguramos que el número sea positivo. En este caso es más sencillo, ya que disponemos de una string fácilmente manipulable. Simplemente con decir que es igual o superior al carácter 8 ya sería suficiente, pues en la tabla ASCII es el número 38. Pero también le añado la A mayúscula, que es el carácter 41, por si a alguien no le ha quedado del todo claro. Creamos una variable de tipo string con este texto. Printamos el hash resultante en hexadecimal y en decimal. Y comprobamos que el hash es correcto. Ahora comentamos el arreglo. Volvemos a ejecutar y comprobamos que el número es negativo. El primer carácter es la letra E, equivalente al número 14. Pues bien, E o 14 es 1110 en binario. Así pues, el primer bit lo interpretará como signo negativo y todo lo demás será el número a representar. Por tanto, el hash representaría erróneamente este número. Y en principio no hay más misterio. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Hasta luego! Hola, muy buenas, soy Pera Rubira y hoy vamos a firmar y verificar los datos. Recordemos que para firmar los datos, tanto Alice como Bob deben tener su propia clave privada. La clave privada es un número aleatorio muy grande comprendido entre 1 y n-1. Recordad que n es el número de puntos que tiene la curva. 0 y cualquier valor superior a n-1 no son claves privadas, ya que su punto resultante correspondería a un punto en el infinito. Eso significa que la recta no cortaría la curva en ningún caso y por ello no hay punto que encontrar. Así, el rango establecido en la documentación garantiza que por cada punto de la curva que no sea infinito existe una clave privada. Cuando firmamos necesitamos dos parámetros importantes, el mensaje y la clave privada. Del mensaje obtenemos su hash. Con la clave privada vamos a garantizar nuestra identidad como firmantes, es decir, vamos a autenticar el mensaje. El proceso de firma genera un nuevo punto. Para conseguirlo, debemos generar un número aleatorio entre 1 y n-1. Quizá para entendernos sería como volver a generar una clave privada, pero en este caso se le llama nonce. Como ese nonce es aleatorio, lo que hacemos es generar un nuevo punto aleatorio que será usado para comprobar que el firmante conoce el mensaje, que sería el hash, y también que conoce la clave privada. Eso se comprueba gracias a la variable s, que alberga un resultado que permitirá verificarse mediante la clave pública. Estos son los cálculos.
así que el nuevo punto tendrá la coordenada x del punto aleatorio y la coordenada y será la firma generada gracias a los cálculos que contiene el nonce, el hash, la clave privada y la coordenada x del punto aleatorio. En nuestro ejemplo, reproducimos el meme del famoso fallo de seguridad. Este número debería ser siempre aleatorio. De hecho, introduciremos una nueva línea donde nos aseguraremos que en caso de que la coordenada x del punto aleatorio sea 0, vuelva a ejecutar la función de forma recursiva para obtener un nuevo punto y así proceder con los cálculos. Fijaos lo peligroso que es esto, ya que aunque parezca que sea imposible encontrar la clave privada, el hecho de usar siempre el mismo nonce ya es una vulnerabilidad grave y podríamos obtener fácilmente la clave privada. Eso supondría una usurpación de identidad y cualquiera podría autenticar falsamente información. Poca broma. En la descripción os dejo enlaces que explican cómo hacerlo. La verificación del mensaje permite encontrar la coordenada x del punto aleatorio generado en la firma y generar una comparación con un nuevo punto. Este nuevo punto lo conseguimos mediante la clave pública, el punto generado por la firma y el hash del mensaje, sin revelar nuestra clave privada. Así pues, comprobamos que la firma es correcta comparando únicamente la coordenada x de la firma que hemos introducido por parámetro y del nuevo punto que utiliza los parámetros necesarios. Si coinciden, damos la firma por válida.
Evidentemente no es tan sencillo, así que os dejo enlaces para que sigáis indagando, ya que de eso se trata este pequeño tutorial. Y creo que hasta aquí podemos terminar este capítulo. Como soy partidario de aprender y este es el motivo principal de los tutoriales, ya os digo que de momento no subiré este código a ningún repositorio. Si lo queréis, tendréis que copiarlo y seguir el tutorial paso a paso. Además, no tiene sentido subir un código que no está terminado, ya que el punto más importante de los números aleatorios no está desarrollado. El código tampoco está optimizado y simplemente obedece a motivos pedagógicos. Creo que de esta manera también podéis echarme una mano a la hora de detectar errores y perfeccionar ciertos aspectos, ya que el hábito copiar-pegar no favorece en gran cosa el aprendizaje y suele arrastrar problemas a medio y largo plazo. En el próximo capítulo vamos a repasar todo el código escrito y añadiremos un par de funcionalidades más que os pueden resultar interesantes. Además, haremos unas pruebas para comprobar que obtenemos los mismos resultados y que todo está en orden. Estas pruebas se harán después de revisar el código para asegurar que no se ha cometido ningún error en la transcripción. También os dejaré bibliografía abundante. No dudéis en opinar y dejar comentarios, pero sobre todo, no dejéis de profundizar en el tema para mejorar los contenidos que aquí os he presentado. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Hasta luego! Hola, muy buenas, soy Pera Rubira y hoy terminamos este tutorial sobre CDSA paso a paso. Este quizá es el punto más complicado, ya que debemos asegurarnos de que el código que hemos escrito hasta ahora está tal como hemos aprendido. Voy a mostraros tal como ha quedado el código, donde también he añadido unas pocas funcionalidades más. Dichas funcionalidades no son estrictamente necesarias para que os funcione, así que si no lo escribís no pasa nada. Comprobamos que disponemos de dos archivos, ProgramCS y ToolsCS. Voy a aumentar el zoom para que veáis bien el código. En ProgramCS he escrito varios writeline que únicamente printan información de nuestras funciones. Es muy sencillo. Tengo esta primera parte que printará lo que hemos realizado para tener un seguimiento visual. En cualquier caso, aseguraos que vuestras funciones son públicas si queréis llamarlas desde aquí, pero para experimentar yo solo haría públicas la multiplicación, la verificación y la firma. En el ejemplo que os muestro tengo público la función SHA-256. Luego tengo una segunda parte donde simplemente extraen las claves públicas de las privadas. Voy a descomentar para que veáis mejor. Aquí. Vale. Veréis que en ocasiones trabajo con el sistema decimal y otras parseo un string para la estructura big integer. No es complicado de entender, ya que son bucles que recorren arrays o números y estos se toman como clave privada y luego se printan. Ya en la pestaña Tools os muestro lo que hemos hecho hasta ahora. Aseguraos que está igual. Para P y N, comprobad que tienen el 0 inicial. Este y este. Voy a ir desplegando código. Vale, el punto generador. Recordad coger las coordenadas de la documentación oficial. Aquí tenemos el inverso multiplicativo modular. Voy pasando despacio. Estas dos funciones de aquí, para P y para N. Tomaos vuestro tiempo. Aquí double. Vamos a ver add.
acuerdo? Fijaos en multiply. Fijaos también bien en el parámetro. ToBinary String es una función que no termina de convencerme. Con el tiempo la cambiaré y miraré de plantearla de otra manera. Aquí obtenemos el hash. Recordad que podéis eliminar el condicional donde marca la A mayúscula. ¿De acuerdo? ¿Vale? Para los ejemplos, dejad el número aleatorio en este valor para que nos coincidan los resultados. Recordad que aquí deberemos crear una función que genere un nonce entre 1 y n-1. Y aquí tenéis unas líneas que únicamente printan información. Una vez comprobéis los resultados podéis eliminarlas, ya que no afectan al código. Yo las dejo comentadas. Vosotros podéis copiarlas. Aquí tenéis la verificación. Bien, y a continuación unas funciones extra. Esta es para comprobar si los puntos son iguales. ¿Veis? Si coinciden las coordenadas, nos devuelve true o false. Es una función booleana. Esta de aquí comprueba la ecuación y por tanto si el punto se encuentra en la curva. Fijaos que si se encuentra en la curva, si y al cuadrado es igual a la ecuación, pues entonces nos devolverá un true y si no, pues un false, ¿vale? La función también es booleana. Esta os mostrará todos los puntos posibles de una curva. Si la ejecutáis, reducid al mínimo el valor de p, ya que de no hacerlo se os colgará el PC. Podéis ponerle valores pequeños para tener una idea. Recordad que p sea un número primo. Y con estas funciones podéis jugar y hacer curvas nuevas y muestras pequeñas. La intención era reprogramar todo esto en Visual Basic para aplicaciones con PowerPoint y mostraros ejemplos en PowerPoint. Pero al final el tiempo se me comió. Tenéis un pequeño prototipo de lo que hubiera sido en el vídeo de mi canal titulado La importancia de escribir código estructurado. Habiendo escrito las líneas WriteLine como os he mostrado, os dejo en la descripción una clave privada. Deberá coincidiros con lo que se muestra en pantalla. Aquí tenéis la clave pública, el mensaje, el hash del mensaje, el punto aleatorio con el nonce 1, 2, 3, 4, 5, la firma y el resultado de la función booleana para verificar el mensaje. Finalmente os dejo unos links que son excelentes, donde explican en inglés y de forma simple ECDSA paso a paso. Aquí también encontraréis valores que os servirán de referencia para corroborar que los cálculos coinciden. En mi tutorial he optado por usar también sus claves privadas y coordenadas. De esta manera tenéis referencias y podéis comprobar que todos coincidimos con los mismos valores, aunque el código sea distinto. Y creo que aquí ya termina nuestro camino. Me hace mucha ilusión poder compartir este tutorial. No ha sido fácil explicarlo de forma accesible a toda persona con nociones nulas o básicas en criptografía y programación, aunque quizá me haya ganado algún enemigo que, siendo un experto, con acierto y toda la razón, detectará errores e imprecisiones. Espero que me perdonen y mejoren con creces el tutorial expuesto con comentarios y referencias para seguir aprendiendo juntos. A la gente que sigue rompiéndose la cabeza o que incluso ha perdido la esperanza en entender el algoritmo, deseo que os haya reabierto las puertas de la curiosidad y que de alguna manera haya sido un pequeño oasis para reemprender vuestro camino. A todos vosotras y vosotras también os animo a mejorarlo.
La pelota está en vuestro tejado para leer documentación y consultar a personas expertas y acreditadas en el sector. En fin, para terminar, os dejo una serie de links que también encontraréis en la descripción del vídeo. Muchas gracias por vuestro apoyo. ¡Hasta pronto!